expectativas por la reunión que en un rato va a desarrollar la paritaria docente de la Escuela Normal Mixta Juan Pascual Pringles. Se confía en que se puedan llegar a acuerdos que permitan destrabar el conflicto que se planteó en ese establecimiento y que significó, bueno, una serie de inconvenientes que se han padecido en el transcurso de los últimos meses. La reunión de la paritaria está programada para enseguida y entre las cuestiones que se va a analizar está el establecimiento de una especie de semáforo para que rijan las condiciones objetivas para saber si se va a clases presenciales o virtuales, además de la cobertura de los cargos docentes que están vacantes. Tengo comunicación con Diego Costa, que es el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios. Diego Costa, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Este, Quería conocer cuál era la predisposición con la que va su sector a las negociaciones que se van a realizar a partir de un rato esta mañana. Bueno, con mucha expectativa de poder culminar el debate de estos temas que ya habían comenzado a darse en el pleno de la comisión paritaria de nivel particular del sector docente. A partir de la última reunión se resolvió constituir una subcomisión específica para tratar la problemática de la escuela normal, a la que se invita a asistir también a las autoridades de la escuela, porque no estaban integrando la paritaria, la comisión paritaria general. A partir de esto, bueno, podemos pasar a discutir las cuestiones específicas de la escuela en un ámbito que se genera para esto, y bueno, esperamos poder culminar la discusión de los indicadores, de algún mecanismo que permita definir el paso de una modalidad a otra, que ya había empezado a conversarse en el pleno de la reunión. ¿Qué concepto tienen ustedes acerca de cómo debe establecerse este semáforo epidemiológico de que se habla? Bueno, se va a discutir la posibilidad de instrumentar un conjunto de indicadores. Esto nos parece importante porque ante la falta de los mismos, la discusión del paso de una modalidad a otra se fue dando de alguna manera en base a criterios, digamos, no del todo establecidos en función de un índice científico, de datos que tenga que ver con el avance de la situación epidemiológica. Y nos parece importante establecer un dato claro, que pueda ser previsible, que no tengamos que estar hasta último momento esperando para definir si se da una situación u otra. Hay que tener en cuenta también que la realidad actual de la situación epidemiológica es muy diferente a la del año pasado, con valores mucho más altos de contagios, de cantidad de personas fallecidas diariamente a causa del COVID. A pesar de esto, la provincia ha definido otra política muy distinta a la del año pasado. Entonces esto también genera preocupación, por supuesto, en el sector docente, en tutores, en toda la comunidad, porque hay falta de claridad para definir cosas que el año pasado estaban más claras, y la decisión se basaba básicamente en la definición del comité de crisis. Esto obligó a que de alguna forma el debate se diera en otros ámbitos. En particular se realizaron asambleas, consultas en cada uno de los niveles educativos. No solo se tuvieron en cuenta en su momento los indicadores epidemiológicos, sino también otras realidades como la situación de la planta docente, faltante de docentes que estaban en presencialidad debido a las licencias y a las dispensas establecidas en su momento. La otra cuestión que condicionó también y que fue minando la presencialidad en su momento fue el servicio de internet, que tiene problemas, y el cumplimiento de los protocolos por parte del conjunto de la comunidad, porque en el caso de secundaria esto ha sido difícil
de poder sostenerlo. Esto está relacionado también con la falta de personal para poder sostener la medida de distanciamiento entre el estudiantado, bueno, todas estas cuestiones que fueron dificultando. Esto creo que, bueno, es importante establecerlo en forma clara en la comisión paritaria que se creó para este fin, y bueno, nuestra idea sería aportar en ese sentido la experiencia que ha habido en todo este tiempo y poder definir claramente cuál sería el conjunto de indicadores que puedan definir el paso de un estado a otro. Lo que explicó el rector de la universidad cuando habló los otros días aquí en un programa a la tarde, es que el establecimiento de estas, digamos, datos objetivos que permitirían poner en funcionamiento lo que llaman el semáforo epidemiológico, debería abarcar información que también comprenda el Gran San Luis, más el Trapiche, en razón de que de todos estos lugares, de todos los lugares del área metropolitana de San Luis y también del Trapiche, provienen estudiantes. ¿Creen ustedes que, a la escuela, creen ustedes que esto es posible? Sí, sí, por supuesto, y es necesario, además, no solo es posible, sino que es necesario, ante la falta de una definición clara por parte del Comité de Crisis Provincial, es preciso establecer los indicadores propios. Y hay que tener en cuenta la realidad local, donde habita la comunidad que asiste a la escuela, tanto docentes como estudiantes y personal no docente. Entonces, bueno, estos criterios ya se habían comenzado a discutir en la comisión paritaria local, y nos parece importante también establecer cierta previsibilidad, que estos indicadores puedan evaluarse a lo largo de determinados periodos para no tener que estar cambiando la modalidad de un día para el otro, sino que esto pueda darse con previsibilidad. Así que bueno, esperamos que en esta reunión que se convocó para el día de hoy, esto pueda continuar su debate. Y bueno, habrá que definir cuáles son los indicadores, habrá que ver cómo esto se instrumenta, y probablemente se tome más de un indicador con la idea de poder establecer diferentes estados, digamos, la presencialidad para el conjunto de los cursos, la virtualidad para el conjunto de los cursos, o también en su momento se conversó la posibilidad de alguna situación intermedia en la que se defina la presencialidad exclusiva para algunos cursos en particular, si la situación está en un estado intermedio, en función de estos indicadores. Son todas cosas que, bueno, no están definidas, se han conversado, y bueno, queremos que a partir de la reunión de hoy esto puede establecerse. Tal vez lleve más de una reunión definirlo, pero bueno, es importante concretar estas cuestiones. En su momento se discutieron los protocolos para la presencialidad adaptada, se discutió el protocolo en virtualidad, o el conjunto de medidas para la virtualidad. Faltó discutir esto, cuál sería el mecanismo que define un estado u otro. ¿Ha habido de parte de los docentes de la escuela una actitud de rigidez que generara los inconvenientes que se presentaron? Yo creo que la docencia de la escuela normal, al igual que en el jardín maternal, bueno, en el conjunto de las unidades académicas, pero en particular en estos lugares donde hubo condiciones como para en su momento poder instrumentar clases presenciales, ha trabajado con la mejor predisposición del mundo. La voluntad de toda la docencia es volver al aula, porque el aula es nuestro lugar de trabajo, el aula es donde desarrollamos las clases con normalidad, es donde aprendimos a trabajar, es el ámbito natural donde se desarrolla el proceso de enseñanza. La virtualidad condiciona, limita, distorsiona, acota el proceso de enseñanza. La verdad que es una situación que nadie ha deseado, pero fue lo que permitió evitar que se pierda el año lectivo en 2020 y en parte de este año, y en una situación obligada por las condiciones epidemiológicas que todos conocemos. Siempre tenemos en cuenta que cuando se trabaja en virtualidad
lo hace obligado por la situación, es una definición transitoria, por supuesto, y siempre uno espera poder volver al aula como un lugar de trabajo. Con la situación que se ha dado en 2020 y 2021, también el retorno a las aulas siempre ha sido parcial, nunca ha podido ser de manera absoluta, porque la situación, digamos, no lo permite, obviamente, y se ha tenido que trabajar con protocolos que definen burbujas y otras medidas que, por supuesto, también condicionan la forma de trabajo y de estudio. Por eso se ha dado, creo que en todo este proceso, con muy buena predisposición de parte del sector docente. Cuando se inició el año se generó un protocolo de presencialidad que tuvo consenso de la base docente, se discutió en todos los niveles educativos de la escuela normal y en el jardín maternal, y se instrumentaron con acuerdo de nuestra parte, por supuesto. Cuando las condiciones fueron minando la posibilidad de presencialidad, en particular esto se dio en el nivel secundario, donde fue muy difícil sostenerlo porque una parte de la docencia ya tenía dispensas por COVID, había licencias, la falta de personal en el aula obligó inclusive a quienes habían estado desarrollando clases presenciales a realizarlo en forma virtual aún estando en la escuela. Supongamos el caso de un docente que está en una hora sándwich entre dos horas entre dos bloques de horas en las que sus docentes están en virtualidad, es imposible sostener la presencialidad por un curso intermedio, porque el estudiantado no puede trasladarse en forma inmediata desde su casa en una clase virtual al aula y volver inmediatamente a la casa para una clase posterior. Entonces esta fue una de las cuestiones que fueron limitando la presencialidad en la medida en que se avanzó en la cantidad de gente que tuvo que dar clases en forma virtual. No solo por dispensa y licencia, sino también por ser contacto estrecho, obligado a estar aislado y demás. Estas fueron las cuestiones que fueron limitando. El problema de Internet fue clave, en particular en el secundario, donde es importantísimo contar con esta herramienta. Y la otra cuestión que hoy mencionaba era la dificultad para el cumplimiento del protocolo por parte del resto de la comunidad. Cuando el estudiantado no se puede lograr que respete las normativas de distanciamiento de forma permanente ante la falta de personal, en particular con el esfuerzo que han hecho el sector de preceptores. Esto fue otra de las limitantes. Y eso obligó en su momento a definir el paso a la virtualidad, que por supuesto el conjunto de la docencia lo lamentó porque fue así el debate en la asamblea en la que se propuso este cambio, y bueno, en función de esto la rectoría de la escuela tomó la propuesta teniendo en cuenta que era muy difícil seguir en las condiciones que estaban. Y todo el tiempo que pudo desarrollarse las clases en el aula se hicieron, y cuando no hubo condiciones, lamentablemente se tuvo que volver a esta situación. Creo que es rescatable el esfuerzo que ha hecho la docencia. El trabajo en virtualidad es muy arduo, digamos, son reglas de juego distintas, y por supuesto siempre que podamos estar en el aula, cumpliendo las pautas que corresponden para evitar agregar mayores riesgos a los que tenemos en nuestra vida habitual. Bueno, hay mucha predisposición para hacerlo, por supuesto, porque es nuestro lugar de trabajo natural. Diego, ¿es posible que puedan llegar a pactar incluso condiciones para aplicar eventualmente el año próximo, como el inicio de las clases a comienzo de febrero, el establecimiento de unas vacaciones de invierno más prolongadas que las actuales y la prolongación hacia diciembre de las clases? Bueno, todo se puede discutir y analizar, pero siempre hay que respetar las normativas, en particular las leyes, el convenio colectivo de trabajo en todo lo que respecta a derechos y obligaciones docentes, las normas locales y lo que se discute en la paritaria local, que por supuesto siempre tiene que estar en relación con el debate que se da en la Comisión Paritaria Nacional sobre estas cuestiones. Así que bueno, cualquier pauta puede discutir siempre que no contradiga derechos y normas establecidas. Incluso entonces la prolongación del ciclo lectivo actual hasta diciembre, entrado diciembre. Yo eso lo veo muy difícil porque eso va
a enfrentar un montón de cuestiones establecidas, del calendario académico hasta las normas y pautas establecidas en el convenio que hacen a la licencia no ordinaria y otras cuestiones. Habrá que analizarlo, pero lo vemos, digamos, como un tema muy complicado. Lo planteó uno de los tutores presentes en la reunión y se hicieron estas aclaraciones también para no generar falsas expectativas, porque esto también va a ser discutido nacionalmente. Ya en su momento se dio un debate similar el año pasado, pero no lo vemos como una alternativa viable en función de esto. Si puede darse, va a tener que ser teniendo en cuenta todos estos condicionamientos. La última pregunta, respecto de la cobertura de los cargos a realizar, ¿qué estimación de cantidad de horas tienen ustedes o de profesores creen que son necesarios designar? Bueno, esto es muy dinámico, es un tema que abordamos desde el principio de año, en realidad desde el año pasado. Para el caso de la escuela normal, desde nuestra asociación se propuso la instrumentación de un mecanismo transitorio para la cobertura de cargos vacantes, con 3 condiciones especiales, con 3 formas de llamado. Esto se puso a consideración de la docencia, tuvo un apoyo superior al 90%, se lo presentó al rector de la escuela, que lo llevó al consejo de escuela y como propuesta, porque adhirió al proyecto y el mismo se aprobó. Esto permitió la provisión de algunos cargos. En el caso de los niveles educativos, la cantidad de carpetas presentadas en la primera instancia de llamado, que era cerrado al nivel, la segunda instancia era circunscripta al ámbito de la escuela y la tercera una instancia abierta. Esto se dio con la idea de establecer un mecanismo transparente, pero que a su vez dé agilidad a la cobertura. En uno de los niveles educativos la cantidad de carpetas presentadas fue tan grande que bueno, se están analizando y por supuesto esto dificultó la provisión rápida. En su momento habíamos pedido además un refuerzo de 2 cargos para el nivel inicial, porque teníamos una docente en la sala de la mañana y a la tarde, la misma docente sin su pareja pedagógica, lo cual dificultaba las condiciones de trabajo. Si bien la docente había llevado adelante y lo está haciendo en uno de los turnos, su labor con toda la predisposición del mundo, entendimos que era importante reforzar esa sala porque no estaba en las mismas condiciones que el resto, ya que había 2 docentes realizando tareas virtuales en función de su situación de salud. Se solicitó a la Secretaría General la provisión de 2 cargos para reforzar esto, que fueron provistos. En uno de los casos ya fue cubierto. Lo mismo se hizo para las preceptorías, que en su momento a la mañana tenían necesidad de cubrir 2 cargos, y en el turno de la tarde unos 4 cargos. Eso fue variando y se fue ampliando, reduciendo en función también de las licencias, dispensas, de la evolución de la situación. Así que bueno, habría que pasar revista de cuál es el estado de cosas al día de hoy. Supongo que va a ser un tema que se va a discutir en la comisión paritaria y bueno, la autoridad de la escuela propondrá, digamos, el número de cargos que hay que resolver en función de esta situación. Esto se propuso más allá de la cobertura habitual, porque hay cargos que no están de licencia, sino que hay docentes haciendo uso de la exención de realizar tareas presenciales y hacen tarea virtual, pero hay casos donde es imprescindible contar con un docente en el aula. Por ejemplo, el caso de las preceptorías es clave porque como dicen las compañeras y compañeros de este sector, hoy se nota la importancia que tiene el rol de la preceptoría en el funcionamiento del sistema educativo, porque permite dar cumplimiento a todas las pautas de distanciamiento, a los protocolos, a sostener una cursada cuando aquel docente que está haciendo uso de una dispensa o por una situación particular donde ha habido contagios, está dando clases de su casa y es necesario mantener al curso en el aula porque está entre horas donde el resto de la docencia da clases presenciales. Entonces requiere de un preceptor que disponga de los elementos, que cuide que el funcionamiento de esa clase se dé en condiciones normales
y esto implica, digamos, poder tener los cargos cubiertos en forma presencial. Bueno, va a ser uno de los puntos que se va a discutir. Nosotros ya previmos esto del año pasado, y no solo por el mecanismo transitorio, sino también por la cuestión del refuerzo para estos cargos, y ahora contamos también con la posibilidad de realizar una cobertura a través del mecanismo regular, que es la inscripción para cubrir eventuales vacantes en los cargos para interinato y suplencia a través de la ordenanza 40 con la modificatoria que tuvo a fines del 2019, que es la ordenanza 11. Esto, por supuesto, va a llevar tiempo porque recién se acaba de constituir la comisión. Cuando se haga una inscripción va a llevar tiempo evaluar las carpetas, pero ya estaría en funcionamiento el mecanismo regular de cobertura. Tenemos ese mecanismo, tenemos la posibilidad de la cobertura transitoria, y hay que buscar alguna situación que permita resolver los emergentes que van ocurriendo con una cobertura más rápida, porque inclusive el mecanismo transitorio ha quedado lento en función de la dinámica de la situación, como mencioné. Claro. Diego Costa, muchas gracias por la información. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta cualquier momento. El secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios, Diego Costa, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.